Cuando cierro los ojos, aún puedo sentir el frío de esas noches en las montañas. Nuestra casa era una pequeña construcción de adobe con techo de paja que crujía cada vez que el viento soplaba fuerte. Había más grietas en las paredes que esperanza en nuestras vidas, y sin embargo, ese era el lugar que llamábamos hogar. Mis padres, Andrés y Tomasa, ya mayores y con cuerpos gastados por el trabajo, hacían todo lo posible para darnos lo poco que podían. Desde que tengo memoria, la pobreza era nuestra compañera constante. Recuerdo mañanas en las que mi madre se levantaba antes del amanecer para hacer un caldo con las pocas verduras que nos quedaban, mientras mi padre se esforzaba en el campo, con las manos agrietadas y el rostro curtido por el sol. Yo ayudaba como podía, recogiendo leña o cuidando a los pocos animales que teníamos, pero la verdad es que sentía que no importaba cuánto nos esforzáramos, la vida siempre parecía llevarnos la delantera. No teníamos electricidad, así que las noches eran iluminadas solo por las estrellas y una lámpara de queroseno que a menudo permanecía apagada para ahorrar combustible. Había días en los que la comida no alcanzaba y mis padres fingían no tener hambre para que yo pudiera comer. Esas cosas se quedan grabadas en el alma. A pesar de todo, había algo que mantenía a mis padres firmes, su fe. Cada noche, antes de acostarse, se arrodillaban frente a una pequeña cruz de madera que colgaba en la pared más fuerte de la casa. Mi madre siempre decía: Dios tiene un plan, hijo. Aunque no lo entendamos ahora, Él siempre nos cuida. Yo no lo comprendía en ese entonces, pero esas palabras sembraron una semilla en mi corazón. Una semilla que tardaría años en florecer. Mientras tanto, veía a mis padres desgastarse lentamente, sacrificando lo poco que tenían para darme una oportunidad, aunque en ese momento no sabía cuál sería. Pero dentro de mí había una chispa, un sueño. Quería salir de esas montañas, de esa vida de escasez, y encontrar algo más. No sabía cómo lo haría ni por dónde empezar, pero tenía claro que algún día cambiaría nuestro destino. Lo que no sabía era cuánto costaría ese sueño. La chispa que sentía en mi interior pronto se convirtió en un fuego. No sabía cómo, pero algo en mi corazón me decía que nuestra vida no tenía que ser así para siempre. Quería sacar a mis padres de ese ciclo de sufrimiento, darles algo mejor. Lo que soñaba era simple, un futuro donde ellos no tuvieran que trabajar hasta que sus cuerpos se quebraran, donde pudieran descansar en paz sabiendo que su hijo los había sacado adelante. Un día, después de una larga jornada en el campo, decidí compartir mi sueño con ellos. Recuerdo cómo mi padre se quedó en silencio, mirando el suelo, mientras mi madre me escuchaba con una mezcla de orgullo y tristeza. Sus ojos, cargados de años de lucha, brillaban con algo que yo no entendí en ese momento: esperanza. Hijo, tú mereces más que esta vida, me dijo mi madre esa noche, con la voz temblorosa. Si Dios te puso este sueño en el corazón, es porque sabe que puedes lograrlo. Lo que pasó después cambió nuestras vidas para siempre. Mis padres tomaron una decisión que, como descubriría más tarde, fue el mayor acto de amor que pudieron darme. Decidieron vender lo poco que teníamos para enviarme a la ciudad. Vendieron las tierras que habían cultivado durante décadas, las pocas ovejas que aún nos quedaban y hasta la lámpara de queroseno que alumbraba nuestras noches. Todo para que yo pudiera estudiar, para que tuviera la oportunidad que ellos nunca tuvieron. El día que me fui, los dejé de pie frente a nuestra casa. Mi madre me abrazó tan fuerte que sentí como si quisiera grabar su amor en mi piel. Mi padre, que siempre había sido más reservado, me puso una mano en el hombro y me miró a los ojos con una seriedad que nunca había visto antes. Hijo, recuerda de dónde vienes. Y pase lo que pase, no te olvides de Dios. El camino hacia la ciudad fue un torbellino de emociones. Por un lado, sentía una emoción indescriptible al pensar en todo lo que podría lograr. Pero, por otro, un peso enorme oprimía mi pecho. ¿Y si los decepcionaba? ¿Y si su sacrificio no valía la pena? Al llegar a la ciudad, lo primero que hice fue arrodillarme en una iglesia pequeña y prometer que haría todo lo posible para que su sacrificio no fuera en vano. Pero pronto descubriría que el mundo allá afuera era mucho más cruel de lo que imaginaba y que el camino hacia mis sueños estaba lleno de obstáculos que pondrían a prueba todo lo que creía saber sobre la vida, el amor y la fe. Llegar a la ciudad fue como entrar en otro mundo,
uno que no estaba hecho para alguien como yo. Las calles estaban llenas de ruido, gente y luces que parecían brillar solo para recordarme lo pequeño que era. Mis sueños de éxito se enfrentaron rápidamente a una realidad dura y cruel. No conocía a nadie, no tenía dinero más que para unos pocos días, y mi corazón estaba dividido entre la esperanza y el miedo. Al principio, todo fue una lucha constante. Conseguí un trabajo limpiando mesas en un restaurante pequeño, pero lo que ganaba apenas me alcanzaba para un plato de comida al día. Muchas noches me acostaba con hambre, recordando el rostro de mis padres y sus palabras de aliento. Pero cada vez que pensaba en rendirme, algo dentro de mí me empujaba a seguir. El peor golpe llegó cuando intenté inscribirme en una escuela técnica. No tenía los documentos necesarios ni el dinero suficiente para cubrir las cuotas. Ver cómo otros jóvenes, que parecían tenerlo todo, avanzaban en la vida mientras yo apenas sobrevivía fue como una daga en el corazón. Comencé a preguntarme si realmente estaba hecho para esto. Pero las dificultades no eran solo externas. Dentro de mí, la fe que había llevado como un escudo empezó a tambalearse. Las noches eran largas y solitarias, y muchas veces me preguntaba si Dios realmente me escuchaba. ¿Por qué me había puesto este sueño en el corazón si el camino era tan imposible de recorrer? Hubo días en los que me sentía tan perdido que olvidaba las palabras de mis padres, y en ese olvido comenzaba a alejarme de la promesa que les había hecho. Las pruebas siguieron acumulándose. Perdí el trabajo en el restaurante cuando llegaron recortes y pasé semanas buscando algo nuevo. Durante ese tiempo, tuve que dormir en un rincón del mercado, cubriéndome con una manta vieja que alguien me había regalado. La desesperación se apoderó de mí. Llegué al punto de cuestionarme si debía volver al pueblo con las manos vacías, enfrentando la mirada decepcionada de mis padres. Pero algo curioso sucedió en esos momentos más oscuros. Cada vez que sentía que no podía más, recordaba a mi madre arrodillada frente a la cruz en nuestra casa. Dios tiene un plan, decía siempre. No entendía cómo esas palabras seguían en mi mente, pero de alguna manera me impedían rendirme por completo. Fue entonces cuando entendí que estaba en una encrucijada. Podía dejar que el peso de mis problemas me aplastara o podía buscar una nueva dirección, una que no dependiera solo de mis fuerzas, sino también de algo más grande que yo. Sin darme cuenta, estaba comenzando a abrir la puerta a un cambio que transformaría mi vida por completo. La noche que cambió mi vida empezó como cualquier otra. Estaba sentado en un banco de la plaza, con el estómago vacío y el alma aún más hambrienta. Me sentía derrotado, como si todos los sacrificios de mis padres y mis propios esfuerzos hubieran sido en vano. Miré al cielo y, por primera vez, hablé con Dios con honestidad. Si estás ahí, ¿por qué me has abandonado? Susurré, con la voz quebrada y los ojos llenos de lágrimas. En ese momento, una señora mayor se acercó a mí. Llevaba una pequeña Biblia en las manos y un semblante que transmitía paz. Me miró como si supiera exactamente lo que estaba pasando en mi interior. Sin decir nada, me tendió la Biblia y me dijo: Dios no te ha olvidado, hijo. Quizá tú te hayas alejado de Él, pero Él sigue aquí, esperando que confíes. Sus palabras me golpearon como un rayo. Esa noche, llevé la Biblia conmigo y, por primera vez en años, abrí mi corazón a la posibilidad de que Dios tuviera un propósito para mí. Comencé a leer un pasaje tras otro, y aunque no entendía todo, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza. Unos días después, mientras caminaba por la ciudad buscando trabajo, encontré una pequeña iglesia. Me detuve frente a sus puertas, inseguro de si debía entrar. Finalmente, reuní el valor y me arrodillé ante el altar, dejando que las lágrimas fluyeran sin control. No recuerdo cuánto tiempo pasé allí, pero cuando me levanté, algo dentro de mí había cambiado. No tenía respuestas inmediatas ni soluciones mágicas, pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que no estaba solo. Ese fue el inicio de mi transformación. Poco a poco, las cosas empezaron a cambiar. Conseguí un trabajo en una tienda modesta, cuyo dueño era un hombre amable que me enseñó sobre la importancia de la paciencia y el esfuerzo constante.
Con cada día que pasaba, sentía que Dios me estaba guiando, dándome pequeñas oportunidades que antes no veía porque estaba cegado por mi desesperación. Pero no fue solo en lo material donde vi un cambio. En mi interior, algo se fortalecía. Empecé a encontrar propósito en las pequeñas cosas, un trabajo bien hecho, una sonrisa agradecida de un cliente, una conversación sincera con alguien que necesitaba apoyo. Las puertas que antes parecían cerradas comenzaron a abrirse, y aunque el camino seguía siendo difícil, ya no me sentía perdido. Dios no solo estaba dándome las herramientas para superar mi situación, sino que también estaba moldeando mi carácter. Me di cuenta de que el éxito que buscaba no era solo externo, sino también interno. Y con esa nueva perspectiva, cada paso que daba me acercaba no solo a mis metas, sino también al hogar que tanto anhelaba. Pasaron los años, y la vida que tanto soñé comenzó a tomar forma. Con esfuerzo y la guía de Dios, logré construir algo que ni siquiera me atrevía a imaginar en mis días más oscuros, una pequeña empresa que creció con el tiempo. Ya no pasaba hambre ni dormía en la calle. Tenía estabilidad, algo que mis padres soñaron para mí desde el principio. Pero, a pesar de todo lo que había logrado, algo en mi interior seguía incompleto. Un día, mientras revisaba unas fotografías antiguas que había llevado conmigo a la ciudad, encontré una imagen de mis padres frente a nuestra humilde casa. El recuerdo de sus rostros marcados por el sacrificio y el amor me golpeó con fuerza. Me di cuenta de que, aunque había alcanzado el éxito, había dejado de lado lo más importante, ellos. Había pasado años trabajando y persiguiendo metas, pero nunca había regresado para honrar el sacrificio que hicieron por mí. Esa misma semana, empaqué mis cosas y emprendí el viaje de regreso al lugar donde todo comenzó. Cada kilómetro recorrido estaba lleno de emociones encontradas, alegría, miedo, arrepentimiento. ¿Cómo me recibirían después de tantos años? ¿Había llegado demasiado tarde? Cuando llegué, el tiempo parecía haberse detenido en el pueblo, pero mi hogar ya no era el mismo. La casa estaba más deteriorada de lo que recordaba, y mis padres, ahora ancianos, parecían aún más frágiles. Cuando me vieron, el silencio llenó el aire. Mi madre fue la primera en reaccionar, corriendo hacia mí con lágrimas en los ojos. Me arrodillé frente a ellos, incapaz de contener el llanto. «Perdónenme por haber tardado tanto en volver», les dije, con la voz quebrada. Mi padre, con su andar lento y su cuerpo encorvado por los años, me puso una mano en el hombro, igual que la última vez que nos vimos. «Sabíamos que volverías, hijo. Dios nunca nos dejó de cuidar, ni a ti ni a nosotros». Pasé los días siguientes reconstruyendo lo que el tiempo y las dificultades habían destruido. Reparé la casa, compré nuevos animales y, sobre todo, me aseguré de que mis padres tuvieran la atención médica que necesitaban. Ya no podían trabajar como antes, pero al menos ahora podían descansar, sabiendo que no estaban solos. Andrés y Tomasa no vivieron mucho tiempo después de mi regreso, pero se fueron en paz. Los vi partir con una sonrisa en el rostro, seguros de que su sacrificio había valido la pena. Me dejaron un legado más valioso que cualquier riqueza, el amor incondicional, la fe inquebrantable y la lección de que el éxito verdadero no se mide por lo que poseemos, sino por las raíces que nos sostienen. Hoy, cada paso que doy en mi vida es un homenaje a ellos. Todo lo que soy, lo soy gracias a su sacrificio y a la guía de Dios. Y si esta historia llega a alguien que se siente perdido, quiero decirles algo: nunca olviden de dónde vienen. Las raíces, por más humildes que sean, siempre nos guían de regreso a casa. No olvides suscribirte para no perderte ningún episodio. Si te gustó este video, dale like y comparte con tus amigos para que más personas puedan sumergirse en estos relatos fascinantes.